Buenos días. Bueno, muchas gracias a la agencia por invitarme otra vez aquí a la comunidad jurídica del conocimiento. Esta vez a hablar de otro tema que no he tenido la oportunidad de discutir con ustedes, que tiene que ver con un asunto que a mi modo de ver comporta uno de los grandes cambios en el derecho procesal administrativo, pues por todas las consecuencias que trae dentro del proceso. Entre otras cosas, lo decía en el externado la semana pasada dictando clase, yo creo que esto nos ha venido obligando, este tipo de reformas, este tipo de figuras dentro del proceso contencioso administrativo, nos viene invitando a quienes nos gusta el derecho administrativo a volvernos procesalistas. Antes de la ley 1437 del 2011 del CEPACA, quienes teníamos que ver un poco con el derecho administrativo éramos ajenos al derecho procesal, ¿sí? Parece que eso era de los civilistas y el procesal civil, y este código en buena hora nos viene llamando la atención para que los administrativistas miremos un poquito hacia el derecho procesal. Ahorita en la intervención del doctor Camargo yo me jalaba los 3 pelos que tengo, no porque no esté de acuerdo con lo que dijo, sino porque muchas de las cosas que dijo tienen que ver con derecho procesal. Por ejemplo, cuando se refirió al tema de las cuantías, eso en el código se llama razonamiento estimado de la cuantía, ¿sí? Y ese es un tema que es propio de nosotros y que creo que, por ejemplo, bien asimilado puede servir para lo que está buscando la agencia. Pero lo que voy entonces es que tenemos entonces ya una serie de figuras muy propias del derecho administrativo, del proceso contencioso administrativo, que no nos pueden ser ajenas. Y esta es una de ellas, las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Eso para nosotros es novedoso. Quienes llevan mucho tiempo en los temas de defensa jurídica del Estado, incluso para los jueces, para los litigantes, para todos los actores que tienen que ver con el proceso contencioso administrativo, hablar de medidas cautelares en ese contexto resulta novedoso. Eso no será ajeno, e incluso yo me atrevo a decir que hoy por hoy no se han estrenado. No se han estrenado ni por los litigantes, ni por los demandantes, ni por los demandados, aunque tienen el carácter más de ser un instrumento para el demandante, y tampoco por los jueces. Creo que es el Consejo de Estado la única corporación judicial de lo contencioso administrativo que tiene claro para qué son estas medidas cautelares. Los tribunales administrativos del país no lo tienen así, y tampoco los jueces. Están muy temerosos todavía, porque sin lugar a dudas este es un régimen cautelar moderno, actual, que le da unos poderes importantes al juez. Y entonces los jueces y los tribunales están viendo a ver esto cómo se come para irlo aplicando, ¿bien? Entonces, hecha esa introducción, una aclaración de la presentación anterior que se me hizo. Yo ya no soy magistrado auxiliar del Consejo de Estado, dejé de serlo desde el 1 de septiembre del año pasado. ¿De qué vamos a hablar entonces en este rato? Vamos a hablar de cómo era el régimen de protección cautelar en el Código Contencioso Administrativo, a ver si concluimos si había o no protección cautelar. Vamos a hablar cuáles eran los requisitos para la protección cautelar en los procesos contenciosos administrativos que se adelantaban bajo las reglas del Código Contencioso. Vamos a ver cómo quedó el nuevo régimen de protección cautelar en la Ley 1437 del 2011, en el CEPACA. Cuáles son las definiciones de medidas cautelares que trae ese código, cuáles son los elementos de esas definiciones, qué tipos de medidas cautelares trae el código, y entonces vamos a desarrollar más o menos los requisitos que establece la norma para que procedan: suspensión de procedimientos administrativos, suspensión de los efectos del acto administrativo, medidas cautelares innominadas, la caución y la revisión de las medidas, entre otras. Bien, entonces en ese orden de ideas empecemos. ¿Cómo estaba la protección cautelar en el Código Contencioso Administrativo? Bien,
Pues la única protección cautelar que existía, es decir, la única medida cautelar posible en un proceso signado por las reglas del Código Contencioso Administrativo, era la famosa suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. En efecto, en ese contexto, en un código que empezó con decreto 01 del 84, es decir, en vigencia de la Constitución Política de 1886, el régimen de protección cautelar era tímido. Pero era tímido, entre otras cosas, porque para entonces no se hablaba de una protección de los derechos de las partes en el proceso como se hablaba o como se puede hablar hoy en el marco de la Constitución Política del 91. En otras palabras, ¿sí?, la protección de derechos en el marco de la Constitución Política de 1886 existía, por supuesto. Estábamos en un Estado de Derecho, pero su alcance era limitado si lo vemos en comparación con el alcance de protección de derechos que quiso instituir el constituyente del 91. ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas se hablaba ya en el contexto de 1991 de un déficit de protección. De un déficit de protección porque lo que busca la protección cautelar de derechos en un proceso judicial es que se adopten ciertas medidas que permitan asegurar los derechos en contienda, ¿sí? Y en ese orden de ideas, en vigencia del Código Contencioso Administrativo, esta medida de la suspensión provisional resultaba insuficiente para proteger de manera provisional, temporal, los derechos en contienda en el proceso. ¿Bien? Además de eso, había una doble connotación que hoy se mantiene y que eso hace que sea de alguna manera sui generis en el derecho comparado a la suspensión provisional. ¿Por qué una doble connotación? Porque la suspensión provisional, además de ser una medida cautelar, es una causal de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Recuerden ustedes que los actos administrativos, una de las características que asumen, y tal vez la más importante, cuando quedan en firme, ¿sí?, cuando quedan en firme, es que cobran carácter ejecutorio. Y que cobren carácter ejecutorio es lo que permite que sean obligatorios y que su cumplimiento se exija aún con renuencia de la parte pasiva. Entonces, en ese orden de ideas, el legislador ha establecido que en ciertos eventos, en ciertas circunstancias, el acto administrativo pierde esa calidad de ejecutorio y por tanto deja de ser obligatorio. Pues bien, una de las causas que contemplaba el Código Contencioso Administrativo como aquellas que derivan en la falta de obligatoriedad del acto administrativo es la suspensión provisional. ¿Por qué? Por la naturaleza de la medida, porque precisamente lo que se quiere con la medida cautelar es que el acto siga surtiendo efectos hasta tanto se profiera sentencia. ¿Ok? Bien. Otra de las características de la protección cautelar en el Código Contencioso Administrativo tiene que ver con la taxatividad y la tipicidad de la medida cautelar. En efecto, esto también tiene que ver un poco con la concepción jurídica del momento. Una concepción jurídica que asumía dos principios de una manera rígida, si me permiten el término. Y me refiero a los principios de seguridad jurídica y al principio de legalidad. ¿Y por qué rígida? Porque se decía entonces que el juez de lo contencioso administrativo no podía adoptar medidas en el proceso que atentaran o que pusieran en duda la validez de las actuaciones del Estado hasta tanto no existiera una sentencia con efectos de cosa juzgada que permitiera desvirtuar la validez de la decisión. En otras palabras, señor juez,
no se meta en los temas de la administración. Métase con la sentencia, pero entre tanto, déjela quieta. Déjela quieta toda vez que eso me permite ofrecerle al conglomerado seguridad jurídica. Y lo otro que tiene que ver con el principio de legalidad. Con el principio de legalidad desde el punto de vista de que la actuación se presumía legal, y en consecuencia, al presumirse legal, lo único que podía desvirtuar la presunción era la demostración de que la decisión administrativa era contraria al ordenamiento jurídico. Y en ese orden de ideas, si se decía que era contraria al ordenamiento jurídico, pues entonces el principio de legalidad salía a flote, como quiera que a través de él sí se podía dejar sin efectos el acto, como quiera que no se le podía dejar surtiendo efectos, en vista de que en el Estado de Derecho no podían haber decisiones administrativas contrarias a normas superiores, ¿ok? Entonces vean ustedes que uno puede denotar en el espíritu del decreto 01 del 84, en el Código Contencioso Administrativo, esos principios muy rígidos, ¿no? Unos principios de no nos metamos con actuación de la administración, ojo, demos seguridad jurídica, démosle mucha relevancia a la presunción de legalidad del acto administrativo, Lo otro era que el juez no se consideraba como tal por sobre todo un guardián de los derechos, sino que el papel del juez era un guardián de la legalidad. Les voy a poner un ejemplo, si me permiten, del cambio de concepción con la Constitución del 91 que tiene que ver con el papel del juez, ¿sí? Sentencia famosísima, yo nunca me acuerdo de las sentencias del tema, por ahí la botella anotada, una sentencia muy famosa de la Corte Constitucional del 92. Magistrado ponente Ciro Angarita Barón, y muy importante, la situación fáctica es la siguiente: hay un acueducto, están haciendo un acueducto en un barrio de Cartagena, ¿sí? No terminan el acueducto, las obras están inconclusas, y porque precisamente por esa circunstancia se empiezan a generar un problema de olores, unos problemas de salubridad graves en el vecindario de la obra pública. Entonces, varios vecinos se reúnen y acuden a la que era muy nueva acción de tutela, la acción de amparo constitucional, para reclamar la protección de unos derechos específicamente de derecho a la salud, a la salubridad pública, ¿bien? Y entonces el tema se va para un Tribunal Administrativo de Bolívar, y el Tribunal Administrativo de Bolívar resuelve el tema con una fórmula procesal señalando que la tutela es improcedente. Y que es improcedente en estricto sentido porque los derechos invocados fueron los derechos colectivos. Y al ser derechos colectivos, el medio procesal idóneo para buscar su protección sería la acción popular, ¿bien? Se impugna esa decisión, va al Consejo de Estado, el Consejo de Estado la confirma, habla ya un poquito más del carácter subsidiario de la acción de tutela, etcétera, que esta está encaminada solo para protección de derechos fundamentales. Y llega a revisión para la Corte Constitucional. Y entonces la Corte Constitucional, en esta sentencia de Ciro Angarita Barón, termina diciendo o definiendo mejor cuál es el papel del juez en el Estado social de derecho, ¿sí? Para terminar diciendo, vean, una cosa era el papel del juez en vigencia de la Constitución anterior y otra cosa es el papel del juez. Entonces, lo primero que empieza diciendo la Corte es, ojo, ese adjetivo social que contiene la definición del tipo de Estado que somos no es una simple muletilla retórica con fines filantrópicos. Esa expresión contenida en la definición de Estado que tenemos
es de total trascendencia. Y en lo que tiene que ver con el juez, debe cambiar su papel. Deja de ser un guardián de la legalidad para convertirse en un guardián de los derechos consagrados en la Constitución política. Y su sujeción a la ley ya no es una sujeción meramente formal, sino que es una sujeción material, lo que implica que el juez está obligado a ver el caso concreto y aplicar la ley para el caso concreto. Entonces, adviertan ustedes que precisamente como estábamos en vigencia de una concepción del juez solo guardián de la legalidad, la protección cautelar de derechos en el proceso, ¿sí?, se limitaba a que éste estableciera, según los dichos de las partes del proceso, si el acto se ajustaba o no a la legalidad, si había o no responsabilidad, etc. ¿Bien? Otro de los factores también determinantes para la protección cautelar un poco deficiente que existía antes de la ley 1437 era la separación de poderes. Esa es una idea muy francesa que tenemos nosotros, pero no francesa de ahora. Nosotros tenemos varias muletillas francesas que incluso hoy en Francia no aplican, como el tema de la descentralización territorial, etc. Otra de las que tenemos es la de la separación de poderes, ¿sí? En la Revolución Francesa la separación de poderes, por supuesto que era rígida. Pero era rígida no porque los tipos leían de una manera clásica y exegética los contractualistas como Rousseau, Montesquieu, etc. No, era rígida porque los revolucionarios franceses le tenían desconfianza, por ejemplo, a la rama judicial. Porque la rama judicial siempre se había prestado para las vagabunderías de la corona. Entonces decían, nada, separación de poderes, usted no se me meta con nada de las decisiones de la administración. Pero entonces a nosotros nos quedó calando un poquito el discurso y entonces sustentábamos de alguna manera que el juez no podía intervenir en las decisiones de la administración, en los procedimientos administrativos, porque eso era tanto como dejarlo entrometerse en una rama del poder público que no era la suya, era romper esa separación estricta de la separación de poderes. Eso superadísimo con la Constitución del 91. ¿Bien? Otro de los aspectos para resaltar tiene que ver con que fíjense ustedes que al solo existir la suspensión provisional, entonces, y la suspensión provisional de los efectos de actos administrativos, pues la conclusión es que solo podía haber protección cautelar de derechos que estuvieran amenazados o vulnerados por actos administrativos. Eso se traduce en que si su discusión, o mejor, la fuente del daño alegado no era un acto administrativo, sino que por el contrario era un contrato, una operación, un hecho administrativo, no había un mecanismo de protección cautelar. No había medidas cautelares para los procesos en los cuales la fuente del daño era distinta a la del acto administrativo, porque solo había suspensión provisional y esa solo se predica de actos administrativos. Eso también denota el déficit de protección que traía el Código Contencioso. Lo otro es que, y ya lo vamos a desarrollar enseguida, la regulación era restrictiva y formalista, es decir, además de todo esto que hemos dicho, que denota el déficit de protección cautelar al que nos hemos referido, la redacción de las normas y los requisitos que se debían cumplir o suplir para que el juez procediera a conceder la medida cautelar era complicadito, ¿sí? Más o menos tenían que alinear los astros para que a alguien le suspendieran provisionalmente un acto administrativo. Y ojo que cuando digo a alguien, estoy hablando absolutamente de todos, no solo de particulares, sino también de las entidades del Estado cuando actuaban como demandantes
Por ejemplo, ahorita que hablaron harto de eso en los temas pensionales, ¿sí? Llegaba a la administración y encontraba que una pensión había sido reconocida y pagada, pero se habían valido de medios fraudulentos para eso, tuvo problemas con el tema de la revocatoria directa, porque después exigieron el consentimiento expreso, tal. Ustedes saben más de eso, y demandaba, y no lograba la suspensión provisional, porque es que de verdad era un gallo que procediera a una suspensión provisional. Era muy difícil precisamente por esa regulación restrictiva y formalista. Y por último, para terminar de mirar cuál era ese océano en el que navegábamos en vigencia del Código Contencioso Administrativo, pues entonces hay que hablar sobre la rigidez de la medida. ¿La medida era rígida en qué sentido? Cuando digo rigidez de la medida me refiero a que en este preciso punto, si se decretaba la medida cautelar, se mantenía la medida hasta que se profiriera sentencia, ¿sí? Es decir, que si cambiaba, por ejemplo, si se superaba la amenaza al derecho en contienda, igual se mantenía la medida, porque era rígida, no había forma de modificarla o ni siquiera de levantarla, bien, por la superación de los hechos que dieron lugar a su decreto, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuáles eran los requisitos para que se decretara la suspensión provisional en vigencia del Código Contencioso? Eso tiene que ver entonces con la rigidez de la medida, vean, la oportunidad. Entonces la norma decía, usted puede pedir la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, ¿cuándo? Con la demanda, ¿sí? Y además ahí mismo la tiene que sustentar. Y cuando se decía con la demanda, la norma hacía una diferencia y es en el mismo escrito de la demanda o en escrito separado. Pero esa era la oportunidad. Jurisprudencialmente, el Consejo de Estado luego, de alguna manera, amplió la posibilidad. Porque el Consejo de Estado, me parece que con buen tino, dijo, momentico, si es con la demanda, el acto de reformar la demanda, ¿sí?, hace parte de la demanda. Cuando usted reforma o modifica la demanda, eso no quiere decir que sean dos actos procesales separados. Es el mismo acto procesal, sino que hay una modificación del primero, pues se llama modificación o reforma de la demanda. Entonces el Consejo de Estado, vía jurisprudencia, dijo, ojo, debe entenderse que si la norma señala que con la demanda es la oportunidad para pedir la suspensión provisional, pues también con la reforma o la modificación. Recuerden ustedes que para entonces el término para modificar o corregir la demanda era dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de eso, se llamaba de la fijación en lista, que se llamaba entonces. Bueno, bien, entonces ahí estaba, esa era la oportunidad, no se podía más. Es decir, si a usted se le fenecía esa oportunidad, olvídese de intentar una protección cautelar en el proceso contencioso administrativo. Chao. Todo esto para que se den cuenta cuando entremos a mirar lo que hay en Ley 1437, que los cambios son bien sustanciales. O sea, los cambios no fueron cosméticos, fue una reforma de fondo en términos de protección cautelar de derechos. Bueno, ahora, otro de los requisitos, que era lo que hacía incluso más improbable que le decretaran a usted la suspensión provisional de un acto administrativo, y era que debía existir una manifiesta infracción, y entonces recuerdo que se acudía de alguna manera a una fórmula de doble columna en aquellas solicitudes de suspensión provisional. Entonces las personas, lo que hacían los demandantes era poner aquí, acto administrativo, ¿sí?, y aquí una doble columna, y entonces acá ponían normas violadas. Y entonces resaltaban las contradicciones. Y a eso se acudió por la exigencia de la ley y de la misma jurisprudencia del Consejo de Estado, porque lo que se decía era, mire, si a mi juez me toca hacer un análisis de fondo, ¿sí?, de la supuesta violación, le tengo que negar la medida, porque la norma habla de manifiesta infracción y que esa manifiesta infracción se tiene que dar al rompe.
con confrontación directa entre el acto y la norma que se dice violada, de suerte que el juez la advirtiera simplemente con leer una y otra, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, eso dificultaba muchísimo la adopción de la medida. Tenía que ser supremamente torpe quien elaboró el acto administrativo para incurrir en una manifiesta infracción, en una contradicción flagrante que se evidenciara con la confrontación directa. ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, eso hacía improbable las más de las veces que se decretara la medida cautelar. Y además de eso, la norma señalaba que también se podía hacer una confrontación con documentos públicos, ¿sí? Yo no conocí ningún caso en donde se hubiera echado mano de eso, pero el hecho era que esa confrontación, así fuera con documentos públicos, también tenía que ser manifiesta. Y al ser manifiesta, entonces en ese orden de ideas también se imposibilitaba en la práctica, las más de las veces, insisto, que se decretara la medida de suspensión provisional. Bien. Otro de los requisitos era que si además de la nulidad en la demanda se solicitaba el restablecimiento del derecho y o reparación de daños, entonces se tenía que demostrar siquiera sumariamente que la ejecución de ese acto causaba unos perjuicios, ¿sí? Entonces, en esos casos no bastaba solo con que se demostrara la confrontación y la manifiesta infracción, sino que además se tenía que demostrar sumariamente, insisto, el perjuicio que causaba la ejecución del acto. Y finalmente, entonces, en lo que tiene que ver con los requisitos de la medida, en el Código Contencioso estaba el momento para resolver. Entonces, el juez resolvía en el auto admisorio de la demanda. Entonces, ahí en el auto admisorio de la demanda expresaba si se debía o no suspender o decretar mejor la medida cautelar. Y advierten ustedes entonces que no había en sí un traslado, pero si usted contestaba demanda, pues obviamente... bueno, entonces eso imposibilita de alguna manera el derecho de defensa, porque usted contestaba demanda después de ¿qué? Pues de que lo notifiquen del auto admisorio, no antes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, esa era una de las críticas que se hacía a la disposición, y era que se adoptaba la medida cautelar sin haber escuchado a la parte que terminaba afectada por su decreto. Pero la verdad era que era tan improbable que procediera la medida cautelar que nadie se preocupó por eso. Bueno, ¿cómo está el nuevo régimen de protección cautelar? Se mantiene la suspensión provisional como medida cautelar. Suspensión provisional de los efectos del acto, como lo dicen algunos textos doctrinales, la suspensión provisional carga con la suerte de ser la medida cautelar por excelencia en el derecho contencioso administrativo, y entonces en esta oportunidad de reforma, gracias a ese papel que jugaba como preponderante por ser la única medida, pues se dejó, con unas variaciones que a mi modo de ver la hacen útil, ¿sí? Que a mi modo de ver sí permiten que hoy a través de ella se haga una protección cautelar de derechos, ¿bien? Y a la par de la suspensión provisional se crean unas medidas cautelares innominadas, es decir, unas medidas cautelares que a lo que apuntan es a una verdadera protección cautelar de derechos, o como dice la misma norma, a proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Y eso tiene que ver entonces con el papel del juez, ¿sí? Hoy el papel del juez, desde el 91, es ser un garante de los derechos, un tercero imparcial que garantice los derechos de las partes, pero que además entienda que el proceso tiene que ser útil, muy útil, y que la mayor utilidad que le puede brindar el proceso a la sociedad como mecanismo idóneo de resolución de conflictos es que su decisión tenga efectos y que su decisión se cumpla, que esa es otra de las dificultades que tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano.
que las decisiones de los jueces a veces no nos importan, ¿sí? No nos importan, no nos importan. Entonces, no estoy de acuerdo porque es que ese señor tenía 20 y pico de años, sí, sí, totalmente, pero es la decisión de un juez. Hay que denunciarlo, lo que sea, pues las decisiones de los jueces, si queremos volvernos un Estado serio, hay que respetarlas. Controvertirlas, por supuesto que hay que controvertirlas, para eso hay mecanismos, incluso nosotros tenemos uno que existe en todos los ordenamientos jurídicos modernos y que yo no sé por qué lo critican tanto, que es la tutela contra prudencias judiciales. Si no tenemos más recursos, esa procede, ¿ok? Pero por lo tanto o en el entretanto, hay que cumplirlas. Entonces, es muy importante acá eso, el objeto del proceso. El objeto del proceso y la efectividad de la sentencia vienen a ser dos elementos transversales y de vital importancia para las medidas cautelares, porque las medidas cautelares lo que van a querer en definitiva es eso, que valga la pena seguir dando esa discusión jurídica y que cuando se le ponga fin a esa discusión jurídica, la decisión, el resultado, la definición de esa decisión jurídica tenga efectos, se pueda cumplir. Acabar con esa perniciosa frase que se volvió cliché y es que tengo una sentencia para enmarcar. Pues yo creo que hoy, con este nuevo régimen de protección cautelares, no pueden haber sentencias para enmarcar, porque precisamente lo que quiere el régimen de protección cautelar hoy por hoy es que las sentencias se cumplan y tengan efectos, ¿bien? Y por eso entonces se adopta un régimen para que de manera previa, preventiva, si ustedes lo quieren, el juez pueda asegurar que eso sea así. ¿Bien? Y otro de los elementos evidentes por demás que tienen que ver con el nuevo régimen de protección cautelar es superar el déficit de protección. Por supuesto, porque adviertan ustedes que hace un rato vimos cuál era ese régimen de protección cautelar y llegábamos a la conclusión que prácticamente era nulo, que prácticamente no había. Hay quienes dicen ni siquiera es que había déficit, es que no existía un verdadero régimen de protección cautelar en los procesos contenciosos administrativos y de allí incluso entonces que nos quedáramos con sentencias para enmarcar, etcétera. Bien, entonces en ese orden de ideas, todo esto apunta en definitiva a eso, a crear, a establecer un verdadero régimen de protección cautelar. Nos suena rarísimo, yo sé, hablar de medidas cautelares en el proceso contencioso, donde no se están debatiendo intereses entre particulares, sino donde se debaten intereses incluso que comportan la afectación de derechos colectivos, donde comportan la afectación de intereses que son propios de la generalidad de los asociados, donde incluso a veces hay el interés general contra el particular, pues nos resulta de alguna manera extraño. Pero a mí lo que me parece es un avance, y lo que me parece es un avance en la medida en que permite que el proceso sea útil. Y los procesos judiciales, y más en un país tan conflictivo como el de nosotros, tienen que ser efectivos, tienen que servir para algo en la medida en que son un canal ideal para la resolución de conflictos, ¿sí? Porque acá vamos a ver qué pasa con el Estatuto de la Defensa Jurídica del Estado, porque hoy por hoy la conciliación en materia contencioso administrativa no sirve para nada. Para nada. Y por muchas circunstancias, no solo porque el Estado no quiera, ustedes me han oído la carreta, yo la critico y cada vez que me toca ir a la Procuraduría como apoderado me da urticaria, porque pues es una pérdida de tiempo tenaz y a ustedes no los culpo, porque ustedes llegan con su hojita, ¿sí?, del Comité de Conciliación, no hay ánimo conciliatorio. Y uno llega ahí, dice perfecto, y entonces ya tienen el modelo de acta, incluso con los datos y los nombres, ¿sí? Ni siquiera lo recibe uno el procurador judicial, sino su dependiente, imprime, entra a la oficina del procurador judicial, firma, pan, y le dicen, no, ahí está su constancia, doctor, ya puede mandar. Es así, o sea, este es el mundo a pie, no les estoy hablando de un tema académico por allá,
es un tema que todos vivimos, ¿sí? Entonces, la utilidad de eso, nada. Entonces, por ahora, como esos mecanismos alternativos no sirven para nada, pues por lo menos que el proceso sea útil, ¿bien? Porque es que estamos hablando de cosas trascendentales, es que el proceso es el único mecanismo que nos queda para resolver el conflicto, ¿sí? Si no, nos toca la brava, y eso es muy difícil, y por eso las oficinas de cobro funcionan, perdónenme, hablemos de cosas terrenales, de cosas que pasan, funcionan porque cobrar un crédito, ¿sí? Una deuda es difícil, pero nadie, por ejemplo, se está echando el carretazo en temas de deudas de palabra, que son usuales en la vida de los colombianos, del proceso que trajo el Código General, ¿sí? Que es el monitorio. Es una raquera para la resolución de conflictos. Hay que pegarle una ley de proceso monitorio. Entonces, estas medidas cautelares tienen eso, que a mi modo de ver son una berraquera para eso, para que el proceso tenga fuerza, ¿bien? Tenga fuerza, para que incluso, miremoslo desde este punto de vista, hagamos prevención del daño antijurídico, porque como vamos a ver, hay unos casos donde el decreto de la medida cautelar incluso nos puede sugerir que vamos a perder el proceso, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas, o no tanto prevención del daño antijurídico porque ya se causó porque estamos en el proceso, pero sí disminución de cositas y acudir a esa conciliación judicial. Es decir, yo lo que creo es que herramientas hay para todo esto que nos interesa a todos, porque como bien lo decía quien me antecedió en el uso de la palabra, nos mete en el bolsillo a todos. Pues yo creo que herramientas hay y esta puede ser una, y si la conocemos bien y la dominamos, pues nos defendemos bien de ellas, las usamos bien, advertimos qué está pasando en el proceso y eso nos permite hacer una buena estrategia de defensa de nuestra entidad. ¿Bien? En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar en providencia motivada las medidas cautelares que considere necesarias. Miren lo que decíamos ahora, para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. Entonces, ahí le voy respondiendo una cosita que usted dijo. La decisión sobre la medida cautelar no constituye prejuzgamiento. La medida cautelar en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los intereses colectivos y en los procesos de tutela, de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio. Divina esa norma. Vamos entonces ahora a criticarla, a mirar qué pedacitos tiene, qué dificultades ha generado, porque ha generado dificultades sin lugar a dudas. Entonces lo primero, vean ustedes que la norma empieza diciendo que en todo proceso declarativo, y si es en todo proceso declarativo, entonces las medidas cautelares a las cuales nos vamos a referir y que son las que están consignadas, desarrolladas en esa parte del código, entonces solo son aquellas que tienen que ver con declaraciones del juez, o mejor, por vía de excepción, para que quede más claro. Estas medidas cautelares a las que nos vamos a referir no son aplicables en procesos ejecutivos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando se trate de procesos ejecutivos, hay una integración normativa que hace el código con las medidas cautelares que están reguladas en el Código General del Proceso para procesos ejecutivos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas adviertan ese primer evento para que no se valgan de estas reglas que vamos a discutir ahora en lo que tiene que ver con procesos ejecutivos. Solo procesos declarativos, que a la hora del test son los de mayor usanza o donde más tenemos que intervenir nosotros en nuestro medio, ¿bien? Entonces ahí está eso.
Lo segundo, y ahí viene una primera dificultad, una discusión muy interesante que hay, es la oportunidad. Porque la norma señala que en esos procesos declarativos se pueden decretar medidas cautelares antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso. Entonces la discusión que ha surgido acá es si incluso antes de que se interponga la demanda se puede solicitar una medida cautelar. La discusión empieza así, pongámosle nombre, para ser más gráficos. Ordóñez versus Petro. Procuraduría Ordóñez adopta una sanción disciplinaria que consiste en destitución e inhabilidad del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Queda ejecutoriada la decisión y lo que hace Petro es tutelatón. ¿Sí o no? O sea, con miles o cientos de tutelas para evitar que la orden contenida en un acto administrativo, porque la decisión del procurador, no fue el procurador el que la asignó para ser más precisos, sino la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, está contenida, vertida en un acto administrativo, ¿sí? Entonces lo que termina haciendo Petro es tutelatón, para evitar que ese acto administrativo que cobró fuerza ejecutoria termine haciéndose obligatorio y lo terminen retirando. ¿Y qué alega? Ojo, yo necesito es el amparo constitucional, acción de tutela, la protección del juez, porque de tutela, porque si no en el entretanto, me sacan. Y mis derechos políticos a ser elegido se ven vulnerados. Bueno, entonces en esa primera discusión, se involucran varios temas muy interesantes que tienen que ver con las medidas cautelares. El primero de ellos tiene que ver con la procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional venía señalando que es procedente acudir al mecanismo de amparo para evitar un perjuicio irremediable. Es decir, como mecanismo transitorio, porque en principio los actos administrativos y los perjuicios que estos causan a derechos fundamentales tienen de alguna manera un mecanismo idóneo, que son las denominadas acciones contenciosas administrativas o medios de control. Bueno, entonces, regla general, ¿qué respondía la Corte Constitucional? Sí, cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, que sea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que se cumpla con la subsidiariedad, la inmediatez, etcétera. Todos los elementos que ha establecido la Corte para que proceda la acción de tutela. Ahora bien, ¿qué pasó? Que ese era el análisis que se hacía antes de este régimen de protección cautelar. Entonces la tutela de Petro le llegó al Consejo de Estado. Y en una decisión bien dividida de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado terminó diciendo es improcedente la acción de tutela. Es lo que se atrevió a decir el Consejo de Estado. El Consejo de Estado se atrevió a decir, hoy por hoy, con este régimen de protección cautelar tan poderoso, usted no puede ir a la acción de tutela para evitar que un acto administrativo concrete el daño a un derecho o la amenaza a un derecho fundamental, porque para eso tiene este nuevo régimen de protección cautelar. E incluso en la discusión de la Sala Plena, quienes salvaron el voto a esa posición tan dividida decían, un momentico, no señor,
Vea que la norma dice antes de ser notificado o en cualquier estado del proceso. Y es que si nosotros en este caso esperamos a que se haya demanda y se profiera autoadmisorio o incluso simplemente a que haya demanda, teniendo en cuenta que tiene que agotar la conciliación prejudicial, etcétera, pues ya el hombre está fuera. Entonces, para eso está la tutela. Es la tutela. No resulta suficiente, en este caso concreto, decían los que se oponían a esa posición, acudir a este régimen de protección cautelar. Y para solventar entonces la posición de la mayoría, en la decisión del Consejo de Estado, de la Sala Plena del Consejo de Estado, lo que se terminó diciendo, vean ustedes, fue, no, es que si usted lee la norma y dice en cualquier estado del proceso, se puede solicitar la medida cautelar, incluso cuando no se ha interpuesto la demanda. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que ahí, uno primero empieza como a... No, yo personalmente no quedo satisfecho, no es de esas interpretaciones que hace el juez de la norma que le dicen a uno bacana, sino que más bien aquí uno queda como, me quedan mis dudas. ¿Y por qué? Me parece que, vean ustedes, la norma dice en cualquier estado del proceso. ¿Y cuándo hay proceso? Es decir, si no hay demanda, ¿hay proceso? Entonces, yo contesto así como ustedes, de tajo. No, pues ¿de dónde? ¿De dónde proceso? ¿Sí? Entonces esa posición jurisprudencial es tenaz. Eso llegó luego a la Corte Constitucional, recuerden, lo de Petro, la tutela, me refiero a la tutela, y la Corte no dijo eso. La Corte lo que dijo fue, hay que mirar cada caso concreto. En su sabiduría, dijo la Corte eso. ¿Sí? Entonces nos dejó en las mismas. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué desarrollo ha tenido el tema? El tema ha tenido el siguiente desarrollo, vean ustedes. Se ha acudido a las medidas de urgencia. Para explicar el tema de las medidas de urgencia, permítanme señalarles algo. El artículo 233 del Código señala que cuando se solicite una medida cautelar, se debe correr traslado, ¿sí? Si se solicita con la demanda o en escrito separado, entonces se profiere un auto concomitante al admisorio, es decir, por separado, y se le dan 5 días a la entidad demandada o al demandado para que éste se pronuncie respecto a esa solicitud. ¿Se acuerdan que decíamos que en el CCA esa posibilidad no se daba? Porque la suspensión provisional se resolvía en autoadmisorio. Aquí cualquier medida cautelar, acuérdense que ya no solo hablamos de suspensión provisional, sino cualquier medida cautelar que usted solicite con la demanda o en un escrito separado, tiene que correrse el traslado. Y me parece sano, eso garantiza el debido proceso de la parte demandada, para decir, no señor, la medida cautelar en este caso no cumple con los requisitos, si es de suspensión provisional oponerse, decir por qué el acto en principio sí es legal, etcétera, para lo que sea, pero en estricto sentido, pues para ejercer el derecho de defensa, ¿bien? Y si la medida se pide en otro estado del proceso, entonces lo que establece la norma es que se corren los traslados de conformidad con lo que establece el Código General del Proceso para traslados, ¿bien? Entonces, llegó la medida, ¿y qué se hace? Pues la medida lo que tiene que hacer es llevar a Secretaría y avisarle a la parte para que descorra el traslado, a la parte demandada. Bueno, otra vez, bien. Pero entonces, el artículo 234 del Código señala que desde la presentación de la solicitud, lo voy a leer, y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar
cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencia que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. ¿El artículo anterior de qué habla? Del traslado que les acabo de contar. ¿Sí? Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. Entonces vean ustedes, el 234 del Código lo que contempla es una medida cautelar de urgencia. No nos dice por qué es urgente, ¿sí? Casi que le deja una carga de sustentación a quien la solicite y al juez una discrecionalidad para evaluar si es o no urgente. Pero lo cierto es que la norma la hace urgente, ¿para qué efectos? Para evitarse el traslado. No más, esa es la consecuencia jurídica de esa disposición. Repito, el 234 que acabamos de leer trata una medida cautelar de urgencia. Y lo que establece en definitiva es que el juez no tiene que correr el traslado que contempla el artículo 233 al demandado, sino que debe decidir la medida cautelar por su carácter urgente precisamente. ¿Bien? Entonces, válido de esa norma que contempla esa medida cautelar de urgencia en la que no se quiere que hacer traslado de la solicitud, alguna jurisprudencia ha dicho, no, pero ojo, eso quiere decir que en esos casos sí se pueden proferir medidas cautelares antes de ser, en cualquier estado del proceso, es decir, incluso antes de que se interponga la demanda. Pero la pregunta o el interrogante que nos hacemos todos no queda resuelto. Porque igual, si vea que leímos el 234 dice es de urgencia y usted lo único que puede hacer es no correr el traslado. El 234 no dice que incluso antes de que se interponga la demanda. Todo lo contrario, dice que en cualquier estado del proceso. Y si no hay demanda, ¿hay proceso? La respuesta que todos tenemos es no. Entonces vean ustedes que esa posición de la sala plena, pues de alguna manera nos sigue generando preocupación. Pero esa no es una posición unificada del Consejo de Estado, les quiero decir. No es unificada. Hay despachos del Consejo de Estado en donde cuando se que tienen la tesis según la cual si no hay demanda, no hay proceso y en consecuencia no se puede solicitar ninguna medida cautelar. Y el juez tampoco la puede decretar. ¿Bien? Esa es una corporación a la que yo quiero mucho, en la que trabajé 6 años y de la que me fui porque yo quise. Y sé que se trabaja, sé que es seria, sé que es honesta. Pero tiene dificultades, porque en ella trabajan seres humanos. Y la mayoría, si no todos, muy bien calificados. Pero una de las deficiencias, y que yo comparto, algo lo mencionaba quien me antecedió, que tiene hoy por el Consejo de Estado, son sus posiciones disímiles en la interpretación, sobre todo de este nuevo código. Y ese es un problema, porque vean ustedes, ¿de qué va a depender ustedes en la defensa del Estado de que proceda o no una medida cautelar y que la estudien de fondo, en la que sea parte alguna de las entidades en las que ustedes trabajan, del magistrado al que le toque? Si le toca un magistrado con esta tesis, la resuelve de fondo e incluso la puede decretar. Así no haya demanda. Y cuando se den cuenta tienen la medida cautelar, porque acuérdense que es de urgencia, entonces no se corre ningún traslado. Pero además, ¿a quién se le corre traslado si no sabemos quiénes son las partes? Si es lo difícil de sostener esa tesis. Y si les toca a otro, que es la tesis que yo comparto, va a decir, nada que hacer, tiene que haber proceso, papá. Si quiere, póngame la demanda, dígame que es de urgencia y yo al otro día se la resuelvo, porque es de urgencia, ¿ok? Pero, tiene que haber proceso. Yo sin proceso no puedo, yo soy de esa tesis. Entonces, oportunidad sí, de una vez ya vimos el debate. Pero quiero hacer
terminar con dos cositas. Uno, lo de la tutela. Lo de la tutela. Lo de la tutela, me parece que a eso hay que pararle más bolas a la Corte Constitucional, pero uno tiene también tiene que ver ante qué juez está, ¿sí? Miren, esto no es en Colombia, esto no es en Colombia, esto es en el mundo entero. Una cosa era la concepción del juez Marshall, que para unos fue, además es el creador del control de constitucionalidad, fue presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y para algunos el juez de jueces, el más grande de la historia, y era progresista, ¿sí? Entonces la gente que era conservadora decía, le tocó al juez Marshall, nos jodimos, ¿sí? Aquí pasa lo mismo, aquí uno tiene, ustedes no sé si se han dado cuenta que hay audiencias iniciales bacanas con ciertos jueces y hay otras audiencias iniciales con otros jueces que uno dice, ¿a quién le podré sustituir? ¿Sí? Sí, porque la cosa se complica, pero eso es en todo el mundo, eso es en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo de la tutela. Corte Constitucional no cerró el camino de tutela contra actos administrativos. La Corte, acuérdense que en su sabiduría dijo, hay que ver el caso concreto. Y ahí hay que ver una cosa, uno de los fundamentos del doctor para decir que se puede antes incluso de la demanda decretar la medida cautelar es que hay que pensarlo y hacerlo así para evitarse la tutela precisamente, que es como el fundamento del Consejo de Estado en lo de Petro. Hay que hacer un trabajito de campo ahí. ¿Cuánto se demoró en salir esa sentencia? ¿Cuánto se demora en promedio un juez contencioso administrativo en hacer un pronunciamiento? Así sea de urgencia. ¿Y por qué pasa? Porque la tutela sí tiene dientes en ese sentido, ¿sí me entiende? Fíjese que aquí la norma no le da dientes a eso. Dice que el juez deberá hacerlo, pero en la tutela sí le dice 10 días y si no falta disciplinaria y pim, pam, pum, pum, ¿sí? Le mete dientes al término para que sea perentorio. Pero en la medida cautelar no. Y una medida cautelar de urgencia, si usted la quiere suplir por la tutela, sin dientes, pues a mí sí me parece que ahí, en términos de garantía del derecho fundamental que está en juego, es mejor interpretar que la tutela procede. ¿Sí o qué? Porque es que ahí sí hay dientes. O sea, los jueces de verdad, los jueces a una tutela, a que se les venza mucho el término de tutela, la piensan. Pero con esa créame que no la piensan, porque no hay esos dientes, ¿sí? Entonces esa es otra de las cosas que me parece que hay que tener en cuenta. Y lo último, para continuar, es el tema de la urgencia. ¿Qué tiene que ver la urgencia acá? Fíjense, la urgencia, lo decíamos, según el 234, es que no se corra el traslado y se decida de una. Pues ojo, a mi modo de ver, la urgencia tiene que estar dada, y el caso suyo es muy ilustrativo, en ese sentido, tiene que estar dada en que de verdad haya una demostración, una carga de argumentación y demostración que invite a señalar que si no se resuelve la medida cautelar sin hacer esos traslados y de manera inmediata, hay un perjuicio irremediable. Me parece que esa debe ser la interpretación, porque si no, entonces lo que se vuelve esa norma es una burla para evitar el traslado, que debe ser la regla general para garantizar el derecho de defensa del demandado. ¿Bien?